Teorías curriculares actuales. Especialistas pedagógicos de los últimos años, Cars, 1990, Grundy, 1991, Kemis, 1993, han analizado estas complejas relaciones entre teoría y práctica en la enseñanza y han caracterizado al respecto tres posibles enfoques, cuáles son técnico, práctico y crítico. En las siguientes diapositivas vamos a explicar cada una de ellas. La teoría dirige la acción en la enseñanza. El docente es concebido como un seleccionador de técnicas y medios disponibles para alcanzar los objetivos previstos. En ese sentido sería comparable al artesano cuya tarea está determinada por las tradiciones, por el interés en el logro de un producto específico, por ejemplo, una vasija o un jarro, etc. Pero también por condicionamiento físico, el tipo de arcilla, la distribución de la temperatura en el horno, etc. Esta percepción del docente como artesano y la enseñanza y el currículo como oficio artesanal resulta tranquilizante, porque acepta las tradiciones educativas sin ponerla en tela de juicio. En la perspectiva práctica, la profesionalización del docente no deriva de la aplicación de principios teóricos, ni de la destreza en el uso de técnicas, sino que implica la búsqueda de fines esencialmente morales, y su interés está dirigido a la comprensión de las situaciones humanas de interacción. Mientras que el enfoque técnico, la importancia se centra en el conocimiento teórico. En este caso, la importancia se traslada hacia la acción, que es interacción docente-alumno, alumno-alumno. Bueno, ahora seguimos con la última, que es crítica. Comparte con la propuesta práctica la necesidad de que el profesional docente someta sus valores y objetivos educacionales a una reflexión autocrítica. Sin embargo, percibe que esa misma deliberación puede estar distorsionada por representaciones sociales de sentido común. La enseñanza en esta perspectiva no puede limitarse al juicio práctico bien informado, sino debe incluir las interpretaciones teóricas como bases para el análisis de las decisiones y de las distorsiones que puedan afectarlas. Está centrado en los contenidos como forma de saber. Estos se organizan en asignaturas cuya interiorización es el objeto nuclear del aprendizaje y el prototipo de hombre culto. Los contenidos son lo nuclear y básico de la enseñanza. Lo nuclear o básico de este modelo es el aprendizaje de contenido, o sea, conceptos, hipótesis, teorías, leyes, sistemas conceptuales, principios, por medio de métodos y actividades, que es realmente lo que constituye el currículum explícito. Ahora bien, el desarrollo de las capacidades y valores se dejan al sentido común de los profesores. Dentro de esta concepción, el currículum es el conjunto de conocimiento que hay que transmitir al alumnado. Los conocimientos son algo permanente y esencial que la escuela debe transmitir mediante la disciplina. Conocimientos tales como historia, geografía, arte, física, química, etc. Este modelo academicista posee dos grandes versiones. Una, que es la escuela clásica, y la segunda, la escuela activa. La escuela clásica y escuela activa. Bueno, la escuela clásica, más que todo, pues está centrada en el aprendizaje de contenidos como formas de saber. Y la escuela activa está basada en métodos como formas de hacer. Currículum tecnológico positivista. Tenemos cuatro corrientes que son A. Sistema tecnológico de producción.
B. Plan de instrucción. C. Conjunto de experiencias de aprendizaje. D. Currículum por competencias. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cada una de ellas. El currículum como sistema tecnológico de producción es donde se especifican los resultados pretendidos en un sistema tecnológico de producción. Las actividades son medios para conseguir los objetivos operativos que indican conductas observables, medibles y cuantificables. Gagne, en 1996, concreta aún más y entiende el currículum, un conjunto de unidades de contenidos estructurados en una secuencia jerárquica. El currículum, como plan de instrucción, se concreta en un documento en forma de plan de aprendizaje, que como planificación de la instrucción incluye con precisión y detalles objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Tabas, 1974, concreta los siguientes pasos: selección y ordenación del contenido, elección de experiencia de aprendizaje y planes para lograr las condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje. Entre los actores más representativos de este modelo podemos citar a McDonald's, 1996, Taba, 1974, Beauchamp, 1975, aunque posteriormente evolucionaron hacia modelos más abiertos. El currículum como conjunto de experiencias de aprendizaje se basa en todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela, dicho en 1966 por Taylor y Alexander. También se considera el currículum como el conjunto de experiencias escolares planificadas. Los componentes fundamentales de este modelo curricular son: el tipo de racionalidad en que se apoyan es de tipo empirista, positivista, instrumental, burocrática y científica. La teoría y la práctica son entidades diferentes, pero en todo caso la teoría curricular es externa a la escuela, donde los profesores son meros consumidores y aplicadores de programas oficiales. El profesor es un técnico y su modelo profesional es de tipo competencial, cuyo objeto es enseñar como forma de transmitir información dosificada y elaborada para ser aprendida e interiorizada. La evaluación está centrada en los contenidos y utiliza métodos eficientes y cuantitativos. Evaluar es medir lo medible y lo no medible se descarta. Concepción interpretivo-cultural de currículo por competencia. Surge a partir de los años 70 como una crítica al modelo tecnológico y una búsqueda alternativa de soluciones en el marco de la dimensión cultural integradora del currículo. Se sustenta en un tipo de racionalidad de tipo práctico. La relación teoría-práctica es irrenunciable y se retroalimenta mutuamente. Su modelo se construye desde una teoría para la práctica y una práctica para la teoría. Su concepción de enseñanza se inserta en una reconceptualización de la cultura y una construcción de la misma. Más aún, la enseñanza se ha de considerar como una actividad moral que desarrolle capacidades, valores e ideales sociales. La evaluación debe ser cualitativa, formativa, deliberativa e iluminativa, y por ello ha de centrarse más en los procesos que en los contenidos. Evalúan las capacidades, destrezas, valores y actitudes. El profesor actúa como reflexivo, técnico, crítico y mediador del aprendizaje. Corriente cognitiva. El profesor como el alumno son procesadores activos de información, donde el profesor actúa como reflexivo o mediador del aprendizaje, una evidencia incuestionable que los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta, tanto en su fase preactiva como activa. El diseño curricular se orienta al diseño de capacidades o valores
como objetivos, que se descomponen en destreza, o sea, las habilidades y actitudes. Se trabajan en el aula por procedimiento, estrategias orientadas al desarrollo de destrezas, que son las capacidades, o actitudes, donde tienen que ver los valores, por medio de contenidos, o sea, la forma de saber, y métodos. Estamos hablando aquí de formas de hacer. Las tareas o actividades son relevantes en este modelo. En otras palabras, muy importante. Se considera una tarea como un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de una capacidad o un valor. Tenemos teoría crítica y corriente crítica alrededor del mundo. Aquí tenemos un foco geográfico eh, con unas banderas que representan pues, a los países que representan a los siguientes actores. En Australia tenemos al señor Cars, Chemis, Grandi. En Alemania está el señor Charles Ruffy. En América Latina está el señor Freire y otros actores. Por Norteamérica tenemos al señor Judolf, Apple, Pokewitz. Y en España está el señor Rodrigo Rojo. También encontramos a Flecha y Martínez Bonafe. Ellos explican mucho sobre la teoría crítica. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco sobre ellos. Currículum humanista inspirado en Carl Rogers. Primero, respeto por la dignidad del alumno como persona. Segundo, confianza en la capacidad de aprender del alumno. Tercero, la importancia de un clima educativo favorable que permita la expresión de lo subjetivo y facilite las relaciones interpersonales y no simplemente entre roles. Cuarto, preocupación por el aprendizaje de cada alumno. Quinto, los contenidos y los objetivos programáticos se identifican con los propósitos de los alumnos proporcionándole experiencias satisfactorias. Sexto, respeto a las diferentes individuales. Séptimo, importancia que se le concede al desarrollo de la autoestima, de modo que el alumno se forme una imagen positiva de sí mismo que le ayude a emprender acciones con la confianza de que puede alcanzarla. Octavo, las normas disciplinarias se acuerden entre profesor y alumno. La disciplina es entendida como un medio para desarrollar el autocontrol y el respeto hacia los demás. Y noveno, la función del docente es entendida como orientador y guía del proceso de crecimiento y aprendizaje de los alumnos. Marsh, 1992, considera que los principios fundamentales que resumen el pensamiento reconceptualista son los siguientes. Primero, el currículum debe ser percibido como una visión holística, global y orgánica de la gente y en relación con la naturaleza. Segundo, el individuo es el principal agente en la construcción del conocimiento y es tanto portador de la cultura como creador de ella. Tercero, el significado se obtiene desde nuestra experiencia base. Por ello es necesario identificar, reconstruir y reorganizar experiencia de base tanto individuales como grupales. Cuarto, las experiencias previas son importantes en el desarrollo significativo del currículo. Quinto, la libertad personal y el logro de altos niveles de conciencia son valores centrales. Sexto, la diversidad y el pluralismo son a la vez fines y medios para lograr estas metas. Séptimo, son necesarias nuevas formas de lenguaje para construir nuevos significados sobre el currículo. Características de la teoría crítica. Las principales características de la teoría crítica presentadas por Rodrigo Rosso, 1997, son entre otras las siguientes. Primero,
referidas a la modernidad. Segundo, tenemos las referidas a la posmodernidad y también tenemos la teoría crítica aplicada al currículo. En las siguientes diapositivas se las vamos a explicar cada una. Referidas a la modernidad. Mantenimiento de los principios de razón y emancipación. Cuestionamiento de la filosofía positivista rechazando el carácter tecnológico de la enseñanza y el currículum. Emancipación del individuo por sí mismo a través del desarrollo del juicio y la crítica. Perfección moral por medio del trabajo intelectual y la ilustración a partir de la autoconciencia. Evitar la alineación derivada de pseudocultura. Integración en los valores de la sociedad y la vez lucha por la transformación del contexto social. Formación centrada en el desarrollo de procesos intelectuales y no en el producto de estos. El procedimiento más importante que el producto. La comunicación más que el contenido. El producto más la solución del problema. Referidas a la posmodernidad. Refleja las dimensiones históricas del conocimiento a partir de los valores de la razón, libertad y humanidad, pero no como valores absolutos y históricos. Reivindica el derecho a la diferencia y a la singularidad del alumno, animándolo a ser fiel a sí mismo para eliminar dependencia. Su concepto central es la ideología o falsa conciencia, la educación emancipadora y libertad. Intenta desenmascarar situaciones de dominio del hombre sobre el hombre. Utiliza como método la interpretación para llegar a la comprensión de los fenómenos sociales. Define principios ecológicos, contextuales o situaciones. Se apoya en numerosos conceptos de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, 1998. Entre otros, fomentar las tradiciones de la actividad humana, aprovechar situaciones conflictivas, entender a fenómenos lingüísticos, potenciar estilos organizativos que faciliten la participación y el discurso, promover una verdadera educación integral. La teoría crítica aplicada al currículum. Un tipo de racionalidad que facilite el interés emancipador y que defina como dialéctica, problematizadora, discursiva y negociadora. Los valores básicos a desarrollar son los valores compartidos, cooperativo, solidario y libertadores, a partir de una crítica básica a las ideologías. La fijación de los objetivos se realiza mediante procesos de diálogo y discusión entre los agentes. La relación teórica-práctica es indisoluble a través de una solución dialéctica a partir del análisis de la contradicción presente en hechos y situaciones. La práctica es la teoría de la acción. Los contenidos deben ser socialmente significativos y las actividades constructivas y de aprendizaje compartido. Los medios didácticos que utilizan son productos de la negociación y el consenso, sobre todo de técnica de dinámica de grupo y juego. El profesor es definido como investigador en el aula, reflexivo, crítico, comprometido con la situación escolar y sociopolítica. El profesor es un intelectual crítico, transformativo y reflexivo, agente del cambio social y político. Paulo Freire, representante del currículo sociocrítico en América Latina. Nació en Pernambuco, Brasil, uno de los lugares más pobres de Brasil. Se interesó desde chico por la educación. Su familia fue de origen muy humilde. Se desempeñó como director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social y luego como superintendente. En esa labor realizó sus experiencias pedagógicas más significativas, las cuales lo condujeron a la creación de su método educativo. Su método se basa en que el proceso educativo debe de estar centrado en el entorno del alumno. Los alumnos deben de entender su propia realidad como parte de su aprendizaje.
Freire parte de la base de que los alumnos deben entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer que el alumno debe saber leer. El alumno debe aprender a entender el contexto en lo que se desarrolla la lectura. Freire fue considerado como potencial subversivo. Formó parte de un movimiento de intelectuales llamado Movimiento Cultura Popular, donde comienza a poner en práctica su método de alfabetización. En poco tiempo se dieron los resultados. 300 trabajadores alfabetizados en 45 días impresionaron profundamente a la opinión pública. Trabajo realizado por Paulo Freire Montalva. Asesoró al gobierno chileno en educación de adultos. Trabajó en diversos organismos de educación y desarrollo rural en 1993 y por efecto del golpe militar. Su método de enseñanza se deja de lado, siendo prohibido en los programas de formación de profesores. Viajó por muchos países. Trabajó en el Consejo Mundial de Iglesia en Ginebra. En 1975 recibió el doctorado honorífico de la Universidad Católica de Lovaina y llegó a hacerse merecedor del título honoris causa de 20 universidades extendida por todo el mundo. Freire dejó un legado de sus obras. Algunas de ellas son la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, cartas a Guinea, entre otras. En 1980, Freire vuelve del exilio a su país natal, donde asesora a distintos grupos de estudiantes y personas que trabajan en el área de la educación. En 1986 recibe el Premio de Educación a la Paz, otorgado por la UNESCO, por sus méritos y trayectoria. En 1987, en Cuba dio a conocer su preocupación por crear una universidad popular. En 1989 recibe el doctorado honoris causa en pedagogía, otorgado por la Universidad de Bolonia en Italia. Paulo Freire muere el 2 de mayo de 1996, dejando un legado pedagógico reconocido en todos los continentes, lo cual lo hace merecedor del reconocimiento como el educador más destacado de América Latina durante el siglo XXI. Ideas o máximas freireanas. La alfabetización que va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar. Currículum comprensivo crítico en Chile. Es un sistema educativo que desarrolla un currículum básico para todos los estudiantes que brinden igualdad de oportunidades sin ninguna exclusión. Esta concepción de currículo se comenzó a difundir en Chile a comienzos de la década de los 90. Abraham Mehenso propuso la expresión currículum comprensivo para nominar el tipo de currículum que debería implementarse en las escuelas inspiradas en una corriente de pensamiento práctico crítico, donde la escuela reproduce cultura y el currículo es un instrumento que contiene los aspectos de la cultura. Esta concepción tiene varias implicaciones para la educación. Aporta la conciencia de que al seleccionar la cultura se ejerce poder. Exhorta a valorar la cultura de los sectores menos favorecidos. Obliga a examinar la calidad de educación que se ha estado ofreciendo a los niños pobres. Impone la necesidad de elaborar currículum en donde se selecciona contenido de la cultura universal y de la cultura popular. Y para terminar, considera necesario tener en cuenta las características culturales de los niños. Gracias.